compañeros, hermanos y hermanas. No están dentro de mis aspiraciones ser candidato. Es cuestionable. Pero por supuesto, moralmente está descalificado. Y lo que hagamos por los niños se va a resumir en los jóvenes. Que no deben esperar someterse a un proceso judicial, sino cumplir con la prestación alimentaria. El haber ocultado bienes sí es causal de exclusión del proceso electoral. En ninguna de las municipalidades. Sin necesidad de que la madre del menor tenga que demandar. No. Es una vergüenza, es una vergüenza. Tal vez muchos no nos dimos cuenta. Debería mencionarlo en su hoja de vida. No ha venido cumpliendo con una obligación de padre. La lógica es esa, ¿no? Si no cumple ni con su familia, no va a pretender pues, ser candidato y ser un padre del pueblo. No todos los candidatos que postulan al Congreso tienen la hoja de vida limpia. Algunos están investigados, otros con sentencias, a otros se les olvidó consignar sus bienes, otros ni trabajo conocido tienen, y así por el estilo. En esta oportunidad, Periodista se ocupará de uno de los candidatos que declaró tener una sentencia por alimentos en su contra. Nos referimos al líder de Democracia Directa en Cusco, el ingeniero agrónomo Werner Salcedo Álvarez. No. El ingeniero Werner Salcedo postula por la casita con el número 1. Y según la información que declaró, fue sentenciado por el segundo juzgado de paz letrado de Cusco en materia de alimentos. ¿Cómo es que un padre de familia llega hasta el Poder Judicial por un tema que es responsabilidad de todo padre y madre de familia, que es la manutención de los hijos? Por sí ya es cuestionable que uno llegue al Poder Judicial por alimentos. Es cuestionable. Pero por supuesto, moralmente está descalificado. Llegar al Poder Judicial en materia de alimentos, en la mayoría de los casos, nos señalan los especialistas, es por la falta de responsabilidad de una de las partes. Porque si una persona ha sido sentenciada por un proceso judicial de prestación de alimentos, esto quiere decir de que no ha venido cumpliendo con una obligación de padre, con sus hijos. Entonces, por esa razón es que seguramente la progenitora ha promovido una acción judicial en materia civil para lograr finalmente de que el obligado cumpla con su obligación de padre. Existen otras formas para llegar a acuerdos reconocidos por la ley, como son las conciliaciones. Muchas de las personas aún no entienden que no deben esperar someterse a un proceso judicial, sino cumplir con la prestación alimentaria. Y hay mecanismos, cuando uno tiene la voluntad, en principio, se hacen los pagos de manera directa, ¿no? O a través de una conciliación donde se determinen los montos, sin necesidad de que se judicialice, sin necesidad de que la madre del menor tenga que demandar al padre por el cumplimiento de la prestación alimentaria. ¿Esto quiere decir, doctor, en una pareja con hijos, si decide separarse, no lo sé, puede, para un tema de seguridad, evitar ir al Poder Judicial, pero si hay la predisposición de cumplir, ir a una conciliación para que las cosas estén debidamente legalizadas? Efectivamente, ¿no? Ese es un mecanismo mucho más simple y evitar judicializar el caso y así. Cabe mencionar que tener una sentencia por alimentos no constituye un impedimento para postular a las elecciones, en este caso del Congreso de la República. La lógica es esa, ¿no? Si no cumple ni con su familia, no va a pretender pues, ser candidato y ser un padre del pueblo. Lo evidente es eso, pero un proceso de alimentos en sí no le impide postular y simplemente debería mencionarlo en su hoja de vida, ¿no? Periodistas accedió a la sentencia del segundo juzgado de paz letrado del Cusco y lo que revela el contenido es sumamente preocupante. Comencemos. La demanda de alimentos se interpone en el 2017 y es en el 2018 que se da la sentencia. Por motivos de protección al menor y a la madre de los niños, no daremos los nombres. La madre de los niños solicita una pensión alimenticia mensual para sus dos menores hijos de 2.500 soles,
El monto puede ser elevado para muchos, pero este pedido se hace bajo fundamentos que acreditan que el procesado Werner Salcedo debe y puede aportar esta cantidad en beneficio de sus hijos. Es obligación de todo padre de familia acudir en lo moral, material a sus hijos. En caso de lo material, se debe de garantizar su alimentación, educación, atención de salud, vivienda, vestido de los hijos, entre otras necesidades. En caso del candidato de Democracia Directa, Werner Salcedo, se acreditó que tiene ingresos suficientes para cubrir el monto solicitado. La capacidad económica del demandado está demostrada de sus propias declaraciones juradas, efectuadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, de donde se desprenden no solo ingresos mensuales superiores a los 5.000 soles, rentas mensuales por 3.000 soles o ingresos anuales por 73.500 soles, sino es propietario de bienes muebles e inmuebles que también le generan ingresos económicos. Una persona que demanda alimentos puede presentar como pruebas las declaraciones juradas que se dan al Jurado Nacional de Elecciones cuando uno postula como candidato. Es importante ver que además la lógica electoral se va más allá de algunas concepciones tradicionales que nosotros tenemos en el marco del derecho civil o del derecho en general, ¿no? La reserva de los bienes y demás. Es decir, quien pretende ser un funcionario público por elección popular, una autoridad, debe al menos explicitar cuál es el estado de sus bienes para que después no se esté viendo un enriquecimiento indebido y demás. Es necesario explicitar cuál es el estado de sus bienes. Esa es la necesidad que se presenta frente al Estado, ¿no? Recordemos que el señor Werner Salcedo ya postuló en anteriores oportunidades, incluso a la gobernatura del gobierno regional de Cusco, y en la hoja de vida que se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones también consignó que tiene propiedades que también sirvieron como sustento de los ingresos del aludido candidato. El demandado es propietario de un bien inmueble en la provincia de Espinal, de 2 vehículos de placa de rodaje X2S854 y X3C845. En la sentencia también se presenta como fundamento para sustentar la capacidad económica del demandado Werner Salcedo Álvarez la propiedad de una empresa. También tiene constituido una empresa denominada Terra Solutions, que figura a nombre de su hermano, con la que efectúan diversas actividades y prestación de servicios a entidades públicas y privadas, lo que incrementa aún más su capacidad económica. Indagamos sobre esta empresa en la página web de Transparencia Económica, donde Terra Solutions licitó con el gobierno regional de Cusco y Apurímac y diversas municipalidades también de Cusco y Apurímac por más de 450.510 soles. La empresa Terra licitó desde el año 2012 al 2019. Según la página web de Transparencia, las licitaciones se hicieron con las municipalidades de Lares, San Salvador, Canchis, Yusco, Queyo 1, Santa Teresa, Chayabamba, Carhuayo, Maras y Ollantaytambo. Ante estos fundamentos presentados, el Poder Judicial declaró fundada la demanda interpuesta en representación de los menores hijos contra Werner Máximo Salcedo Álvarez sobre prestación de alimentos. En tal virtud se dispone que el demandado Werner Máximo Salcedo Álvarez acuda a sus menores hijos con una pensión mensual de alimentos de 1.800 soles, monto que deberá de pagarse por mensualidades adelantadas desde el día siguiente de la notificación con la demanda, incluidos los intereses legales a que hubiera lugar. ¿Cómo es que se llega a esta situación de acudir al Poder Judicial para que determine nuestra responsabilidad cuando los padres debemos de estar siempre dispuestos de velar por nuestros hijos? Pero esta realidad no solo es la del candidato Werner Salcedo, sino de muchos otros más. Hay una gran cantidad de personas, padres de familia, que incumplen la obligación alimentaria y que hace que se hagan los procesos correspondientes, y eso también hemos visto que casi el 40% de los procesos a nivel de la Corte son de procesos de alimentos, ¿no? Existe una gran carga procesal por alimentos en el Poder Judicial. Efectivamente, es un número elevado, es una gran carga, porque muchas de las personas aún no entienden que no deben esperar someterse a un proceso judicial, sino cumplir con la prestación alimentaria. Nos preguntamos si habrá la confianza en un candidato al Congreso que tuvo que llegar al Poder Judicial para que le obliguen a cumplir con su responsabilidad como padre.
Entonces, si no ha venido cumpliendo una obligación que es elemental para todo ser humano y que básicamente para un padre de familia es una obligación que debe de cumplirse y ha requerido todavía la intervención del órgano jurisdiccional, es decir, del Poder Judicial para que le impele y le diga, usted tiene que cumplir esa obligación, yo diría que no tiene la calificación moral suficiente como para poder asumir una responsabilidad de representación, como el caso concreto de llegar al Congreso de la República. Creo que en eso hay mucho que analizar, mucho que evaluar y mucho que cuestionar. Cabe señalar, si en caso del señor Werner Salcedo o cualquier otra persona que incumpla con la sentencia por alimentos, se podría iniciar acciones penales. ¿Qué pasa? El juez determina en su sentencia un monto de pensión alimentaria mensual y ese monto, si no se cumple, ojo que de ahí en adelante uno tiene que ir pagando, pero si no cumple, puede ser que deje unos meses o puede ser que deje todo el tiempo de pagar. Entonces la madre tiene el derecho de solicitar una liquidación en el proceso civil. Se liquida y el juez establece un monto de deuda, ¿no? O deuda devengada, y en base a ese monto se le requiere nuevamente al usuario para que pague. Si no paga, entonces bajo ese requerimiento se le denuncia por el delito de omisión de asistencia familiar, omisión a la asistencia familiar, y pasa al fuero penal. Entonces aquí ya el fiscal a cargo del proceso penal tendrá lógicamente que iniciar con la denuncia que corresponde y por el delito de omisión de asistencia. Y ahí fíjese, hay algo bien interesante, porque si él así pagara, no tiene nada que ver, porque hasta ahí ya se configuró el delito de omisión y por tanto lo que le corresponde es una sanción penal. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la vida del menor, ¿no es cierto? Justamente revisando lo consignado en la hoja de vida por el candidato Werner Salcedo en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, parte de la información fue observada porque no declaró todos sus bienes al momento de inscribir su candidatura para el Congreso de la República en estas elecciones del 26 de enero del 2020. Lo que declaró en el rubro total de bienes muebles es una camioneta Mitsubishi del año 2012, y lo que observó el Jurado Electoral Especial del Cusco, haciendo el contraste con la SUNAR, es que se advierte que es propietario de 2 vehículos. Pero ¿será causal del retiro de las elecciones el no haber consignado todos los bienes muebles e inmuebles en la hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones? Recordemos que es una declaración jurada, que incluso puede traer consecuencias penales. Es decir, si existe una imprecisión de ese tipo, el haber ocultado bienes sí es causal de exclusión del proceso electoral. Cabe señalar que el candidato ya absolvió esta observación ante el ente electoral, pero el mismo presidente del Jurado Electoral Especial del Cusco sostuvo que se le puede retirar de las elecciones si no se informa la totalidad de bienes muebles e inmuebles. Omitan, por ejemplo, bienes patrimoniales, no he expresado, perdón, no he consignado los bienes que tengo todos, he omitido algunos, por ejemplo, solamente para pagar. Pero ustedes dan ustedes dan un plazo, entendemos. Claro, la ley misma establece los plazos, se les da para que puedan subsanar, y si lo subsanan, bueno. Entonces es causal de no haber confirmado todos los bienes, consignado todos los bienes. Claro, pues, que no, una de las causales. Una de las causales. Sobre esta sentencia y otras interrogantes, rellamamos al candidato Werner Salcedo vía telefónica. Nos informa que estará hoy en el set de periodistas. Habrá que esperar qué decida el Jurado Electoral Especial del Cusco, pero no dicen que para muestra un botón, este es uno de los candidatos que quieren ser padres y madres de la patria. Existen muchos otros con sentencias e investigaciones por presuntos delitos de corrupción, incluso lavado de activos, que de seguro se enterará quiénes son en las siguientes ediciones de Periodistas.